7:42, saludamos a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Doctora, gracias por acompañarnos. La semana pasada usted escribió algunos tweets que removieron un poco el ambiente del país por estas denuncias que hizo. Entiendo que usted escribe estos tweets un poco para frenar lo que estaba ocurriendo en días pasados. Esta presión que usted recibía, estas llamadas, estas insinuaciones, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Milton. Un saludo a toda la radioaudiencia. Efectivamente, en días anteriores, previos a la realización de una audiencia, recibí una inusitada campaña en favor de uno de los procesados. Entonces, la única intención que tenían esos tweets era detener. Mis actuaciones son de forma transparente. Entonces, yo no me iba a dedicar a contestar o a responder a cada una de estas personas que iniciaron esta campaña de apoyo, y lo que hice fue parar esto sin que esta conducta, y quiero que quede en claro, alcance a tener la posibilidad de ser un hecho penal. Por esa razón es que adopté esta estrategia y hemos tenido resultado toda vez que no volvieron a enviar estos mensajes. Usted tuiteó y le dejaron de molestar. Pararon esas campañas de apoyo. ¿Y esas campañas eran vía qué? ¿Vía Twitter, WhatsApp, vía telefónica, vía WhatsApp, responsabilizando a la fiscal general sobre la situación precaria de salud de uno de los procesados? Por ejemplo, decían que Diana Salazar había prohibido las visitas cuando se encontraba en una casa de salud. Por Dios, ¿acaso la Fiscalía General del Estado administra el sistema de salud? Y si una persona dice haber sido diagnosticado con COVID, puede recibir de manera general y normal visitas, pero no, responsabilizaban a la fiscal general. Entonces fue una forma de detener ese tipo de presiones. Era básicamente por el estado de salud y el acceso a las visitas al señor Contralor, o por otras cosas más como su inocencia, las pruebas. Por supuesto, etcétera. Que no existe ninguna prueba, que no tiene ninguna responsabilidad. La fiscal actúa con base en los elementos que tenemos en el expediente, procesalmente. Entonces, estas personas de buena voluntad, entiendo, trataban de hacer cambiar la posición que tiene la Fiscalía en cumplimiento de la ley. Y se convirtió usted en tendencia y generó muchas respuestas, y una de esas primeras fue la del presidente Lasso, que le dijo: dígame si es que alguien de mi gobierno es el que está llamando o el que está haciendo esta campaña. Usted le respondió que no. Y lo que decía otra gente es: diga los nombres de quién es. Y lo otro que le decían es: ¿y por qué no inicia una investigación contra ellos? Bueno, acabo de explicar que esta es libertad de expresión. Ellos tienen derecho, pero también con las dos primeras. Tienen la obligación de respetar, y más aún, es mi número telefónico privado y en el cual estaban tratando de incidir. No alcanza a la forma de ver no solamente de la fiscal, sino de todo el equipo que analizamos las conductas, el texto de los chats, y por eso es que no hemos iniciado una investigación. Pero cuando corresponda, nosotros damos inicio a las investigaciones. Y los nombres de quienes fueron, ya sabemos que no es nadie de este gobierno. Usted dijo de otros. Yo quisiera... ¿Del anterior o de los dos últimos? Yo creo que las explicaciones han sido suficientes, y quisiera también aprovechar para exponer sobre otros temas y que eso quede cerrado. Ahí queda. Por favor. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, señor fiscal, cuéntenos sobre otros temas, cómo ha venido trabajando la Fiscalía, sobre todo en esta pandemia que ha complicado las cosas, pero los casos han seguido, las investigaciones también. Por supuesto, la Fiscalía se vio en la necesidad de conformar una fuerza de tarea multidisciplinaria, la misma que ha venido realizando investigaciones a lo largo del país. Hemos realizado varias intervenciones, tenemos 255 personas procesadas al momento, 170 investigaciones abiertas. Si bien el número puede parecer pequeño, reducido, o que no estamos presentando resultados, pero debemos tomar en cuenta varios factores. Plazos suspendidos en algún momento, ahora se están reactivando y los procesos están en marcha. Además, hay un tema que sería importante observar. A diario estamos recibiendo informes con indicios de responsabilidad penal que tienen relación con la contratación en época de emergencia. Sin embargo, los montos son irrisorios, de tal forma que únicamente quizá busquen distraer la acción real de los casos que tienen alta connotación. Ahora, en el tema de las emergencias ya le voy a preguntar, pero quiero terminar con el caso Las Torres, porque mañana se retoma la audiencia que revisa las medidas... El día de hoy. Ah, es hoy, sí, tiene razón. ¿Usted cree que tiene las pruebas suficientes
para que el Contralor General del Estado siga en la cárcel? Al momento no alcanzan el valor de prueba porque todavía no estamos en una audiencia de juicio. Son elementos de convicción, evidencias que fueron expuestos con claridad el día lunes ante el señor juez. En primer lugar, el día 14 de abril, luego de en la audiencia de formulación de cargos. Y ahora, en esta audiencia en la que se pretende obtener la revocatoria, 2 procesados, se ha podido ir determinando que no solamente forman parte esos 16 elementos que se presentaron en un inicio, sino que se va fortaleciendo la tesis de fiscalía. Hemos presentado ya copias certificadas, por ejemplo, de las glosas, materializaciones de chats, de audios en los cuales, por ejemplo, uno de los líderes de esta organización, me refiero al señor Celi, ordena, dispone las actuaciones que deben realizar al interior que debían realizar al interior de la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, la intención del abogado ha sido desvirtuar una de las versiones de un exfuncionario de quien suscribió el desvanecimiento de esa glosa, indicando y presentando otras 10 versiones diciendo no, jamás hemos recibido órdenes. Sin embargo, los chats muestran lo contrario. Destituyan a tal funcionario, detengan tal procedimiento, desvanezcan este tema. Así se manejaban y lo único que hace es afianzar más nuestra teoría fiscal. Es un caso que no empieza ahora, es un caso que se venía investigando desde julio del 2019, si no me equivoco. Desde julio de 2019 y es solamente en los primeros meses, en el primer trimestre del año 2021, que nos llega la información remitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y es por eso que tuvimos ya la oportunidad y los elementos suficientes para avanzar en un procesamiento. Es una montaña de casos y luego la semana pasada sale una información que recoge la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y habla de unos montos astronómicos de desvanecimiento de glosas, 800 y pico de millones, 4.000 glosas desvanecidas. Se centra todo en temas de Petroecuador. Y ahí le quiero preguntar también el tema de los gobiernos seccionales, las compras durante la pandemia. Es decir, hay un montón de cosas que terminaban en la Contraloría y que aparentemente ahí operaba ese mecanismo de corrupción que empezaba con el desvanecimiento de glosas. Efectivamente, porque el desvanecimiento de glosas allanaba el camino, por ejemplo, en el caso de No Limit, de la empresa que denunció en los Estados Unidos, para que pueda ser beneficiaria o se efectivicen el pago de facturas en Petroecuador. Así se va enlazando la trama. Y con relación a la Secretaría General de la Presidencia de la República, también iban a ser beneficiarios porque ellos mantenían, presionaban, ordenaban y también disponían que se sostenga a este funcionario, el pariente del señor Celi, en el cargo que le daba la posibilidad de seguir solicitando el dinero a los empresarios. Hablando del sobrino de Pablo Celi, el señor de la Torre, ¿qué pasa con Pablo Flores, Marco Flores? Efectivamente, en el caso del ex gerente de la empresa Petroecuador, viabilizó, mantuvo en el cargo y también iba a ser beneficiario de los fondos. Por supuesto, él ha tratado de desvirtuar, indicando que fue objeto de presión por parte de los funcionarios de la Presidencia de la República y del del Contralor General, quienes le llamaban y le pidieron que sostenga a esta persona. ¿Cuándo? Era la máxima autoridad de la empresa más importante de petróleos. Entonces, la pregunta es, y también existen versiones en las que dice, veíamos como el señor de la Torre se reunía con los representantes de No Limit, sabíamos de las actividades que estaba realizando el sobrino. ¿Y por qué lo mantuvo en el cargo? Es una muy buena pregunta. Si él era la máxima autoridad de la empresa, él tiene la posibilidad de sacar, y más aún, si es que conozco que está cometiendo delitos. ¿Por qué no le denunció antes? Desde la Presidencia de la República. Eso dijo. Me imagino que se refiere al señor José Augusto. Efectivamente. ¿Y a José Augusto se le encontró algo finalmente? A José Augusto, bueno, que ahora se extingue la acción y por tanto ya no podemos referirnos en ese tema. Con relación al hermano, tenemos, por ejemplo, la relación de las empresas que entregaron las coordenadas que daban para que ahí se realicen las transferencias. Por supuesto, estas ya eran operaciones que estaban directamente controladas por el Departamento de Justicia y están registradas
están los audios, las reuniones del emisario, de la persona de contacto que enviaron desde aquí los hermanos Augusto para que los represente en los Estados Unidos. ¿Quién es ese emisario? Ángelo Rodríguez. El coprocesado. También se encuentra acá. Estuvo en Miami el día en que lo detuvieron al señor de la Torre, sin embargo, lo dejaron regresar. Y aquí también es muy importante porque otro de los elementos de la defensa es que en Estados Unidos no me han procesado, por Dios. Aquí, los delitos se cometen en el Ecuador o se cometen en diferentes países, pero tenemos la obligación, cada una de las autoridades, de hacer nuestro trabajo. No dejar que nos den haciendo siempre, sí, compartir la información, pero cumplir con nuestras funciones. De lo contrario, nos cruzamos de brazos y simplemente esperamos a que las personas viajen a los Estados Unidos y que allá sí los procesen. 7:53, estamos conversando con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Víctor, no sé si puedo cambiar de caso. ¿A qué caso? Al de caso de Abdalá Bucaram. Ya pues. Bueno, fiscal, quisiera preguntarle sobre, este caso que también saltó en la pandemia y que ahora se conoció que una jueza declaró la nulidad del actuado en el caso por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram Ortiz y que esta causa regresa a etapa de investigación previa. ¿Cómo se siente la fiscalía después de haber investigado todo esto, que se declare la nulidad sobre este caso? Y se declara la nulidad por temas como la falta de notificación durante la investigación previa. Eso significa... O sea, procedimientos administrativos. Eso significa que ahora la Fiscalía tiene la obligación de golpear la puerta de la persona investigada, procesada y decirle, ¿sabe qué? Le voy a detener en 72 horas, porque ese es el argumento de la jueza. No se irá. Espéreme. Sí, no sea malito. Entonces, entonces? La Fiscalía apeló ya a esta resolución, pero yo quiero que quede en claro un tema. Aquí no es que se ha llegado a determinar la no responsabilidad de las personas. Lo que pasa es que buscan estrategias jurídicas para evadir la acción de la justicia, pero no se atreven a decir que no existe responsabilidad. Pero la terminan evadiendo y terminan siendo declarados inocentes legalmente. Retardando, porque la nulidad significa que vuelve a foja, donde la jueza considera que se cometió la violación al debido proceso, y lo que va a tener que hacer la Fiscalía es volver a empezar, volver a procesar, y se ha retardado. Por supuesto, se distraen recursos, talento humano, pero tenemos nosotros que cumplir nuestro trabajo. Y a propósito, se cumplió un año de la caída de la avioneta en Tumbes del señor Salcedo. Él está preso, tiene ya una sentencia. Exactamente. Por fraude procesal, precisamente por ese hecho. Está también ahora enfrentando varios procesos. Ahora mismo se está llevando a cabo, por ejemplo, una audiencia por lavado de activos, otra que tiene relación con con este tema relacionado a la adquisición de los medicamentos. Claro, en la ciudad de Guayaquil, en Machala, tengo desplazadas fiscales a lo largo del país enfrentando y sosteniendo estos temas. Usted decía, yo le escuché anoche en una entrevista, decía, sí, tengo 800 casos, es decir, un montón, y tengo que ir defendiendo todos estos procesos por parte de Fiscalía. Y algunos avanzan y otros no tanto por el tema del hallazgo de elementos de convicción y o de pruebas. Pero este caso, a propósito del tema de hospitales, es como empezó con un gran escándalo durante lo más difícil de la pandemia y sobre todo la indignación que todos sentíamos porque se robaban lo que los enfermos necesitaban. Y todo es como que va quedando ahí. Por ejemplo, aquí, Paul Granda, él es presidente del Consejo Directivo del IES, es uno de los más complicados, digamos, en términos judiciales, y no los que aparentemente deberían ser los más complicados. Bueno, el señor Paul Granda forma parte de un grupo de personas que fueron acusadas y ahora tienen llamamiento a juicio en el tema que tiene relación con la contratación en medicamentos, incluido Jacobo Bucaram, es un coprocesado en ese caso. Es el único que aún mantiene llamamiento a juicio. También existen otros que ya tienen sentencia, que están cumpliendo, que se tiene relación, por ejemplo, con el ex asambleísta Mendoza, que fue el tema Pedernales. Y parece que tenemos una memoria frágil, entonces no avanzan. No, es que ya tenemos sentencia, por eso es que terminó el caso. Claro. Y hay otros que siguen todavía en investigación y estamos a la espera, por ejemplo, de las pericias relacionadas con contratación pública, con los suficientes elementos, porque después, ¿qué es lo que dicen los procesados? No hay pruebas. No hay elementos, entonces tenemos que fortalecer las investigaciones para presentárselas a los jueces. Claro, ni tan frágil, ni todos, porque yo sí me acuerdo cuando usted formaba el grupo de tarea y dio esa rueda de prensa en Guayaquil y justo se producía el caso de Abdalá Bucaram y usted decía,
Las pruebas, y vacuna todavía en ese tiempo, encontradas en la casa de Abdalá Bucaram tienen las mismas características de las que tienen el problema en el hospital Teodoro Maldonado Calvo de Guayaquil. Y así hemos venido realizando también. Existen otras investigaciones que se han desprendido precisamente relacionadas con el Teodoro Maldonado, con esa casa de salud. Estamos en investigaciones por peculado, con las comisiones técnicas, con los exgerentes, con los directores y avanzamos. ¿Cuántos detenidos en estos casos hospitalarios? Y ya sabemos quiénes fueron los liberados. 205 personas sobre quienes se encuentran con instrucción fiscal, 4 se encuentran sentenciados, 57 con llamamiento a juicio, a quienes se les ha dictado sobreseimiento y hemos apelado 28 y 32 personas detenidas. ¿En esto usted no siente que el sector de los jueces está fallando? ¿Está fallando el tema, usted lo acaba de decir, porque no les notifican, es decir, el tema de procedimientos administrativos? Yo no quisiera entrar a analizar las decisiones judiciales porque luego hacen eco de la independencia judicial. Sí, nosotros somos respetuosos de la independencia judicial, por supuesto, porque es lo que corresponde. Sin embargo, tenemos confianza en que sepan valorar los elementos que se presentan y que los jueces tomen las decisiones sin injerencia de ningún tipo ni carácter. No debe la Fiscalía tener funcionarios que ejercen este tipo de actividades con investigaciones, con allanamientos. Por ejemplo, la semana anterior se ejecutaron 2 operativos en la provincia del Guayas relacionados con funcionarios que están inmersos en temas de corrupción. En el primer caso, una funcionaria que aparecía también en los chats del tema Bucaram y que luego de habérsele realizado la investigación se llegó a establecer que tenía un presunto enriquecimiento ilícito. Se le realizó el respectivo operativo. Se solicitó la orden de detención, pero los jueces negaron, consideraron que no era necesario. Lo propio para otro grupo de personas, funcionarios del Consejo de la Judicatura, que se presume manipulan el sistema informático. ¿Con qué objetivo? De direccionar el sorteo de las causas y que al final del día los estudios jurídicos salgan beneficiados. Tampoco nos entregaron las respectivas órdenes y, por supuesto, esto dilata la acción de la justicia, permite que las personas evadan la misma y se dificulta el trabajo. Caso Ispola, ayer 11 allanamientos en la provincia del Guayas, 7 detenidos. Empieza a sacudirse este tema que estaba como ahí en el debate público. Empiezan a aparecer cosas ya de investigación irresponsables. Es el segundo caso que ya está bajo procesamiento. El primero tiene por peculado, acá, con 6 personas procesadas. Y están ahí metidos los exgenerales. Los exgenerales, el exgerente de la compañía, y ahora se van a procesar a 5 personas más. Hemos solicitado ya la audiencia de vinculación hace casi un mes y todavía no nos señalan día y hora para hacer. Y en el caso relacionado con Decevale y con las casas de valores también existieron 7 aprehendidos, se solicitó la medida cautelar, 3 se encuentran con prisión preventiva, 2 con arresto domiciliario por ser mayores de 65 años y una última persona con medida de presentación y prohibición de salida del país. Esa es la información hasta las 3 de la mañana en la que se realizó la audiencia. Falsedad en la información, con una pena de 3 a 5 años. Las casas de valores entregaron una información errónea, que le permitió al señor Cherres realizar estas operaciones en el Citibank, engañar y de esta forma distraer los fondos del ISPO. ¿Y estas personas en qué se involucraron acá? En entregar los informes, en suscribir, en ser los directivos de las casas de valores. 8:01, estamos hablando con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Señor fiscal, hay tantos casos que nos podríamos pasar días y días hablando, pero por ejemplo, quisiera su opinión al respecto de autoridades que están también procesadas, que están siendo investigadas y que, bueno, siguen mandando, autoridades que están con grillete. Tenemos el caso de la prefecta de Pichincha, era el caso del alcalde de Quito y también, por ejemplo, el defensor del pueblo que está hasta tramitando cosas desde la cárcel 4, ¿no? ¿Cómo ve esta situación en general, el tema de la corrupción que
que ha permeado a las autoridades y que nos tiene a todos en zozobra. Lo de Yunda, por ejemplo, la audiencia hasta ahora no es convocada, no se sabe la fecha de la audiencia del juicio. Estamos dependiendo ya de las agendas judiciales. La Fiscalía ha cumplido su trabajo, presenta los elementos de convicción. En el caso tanto de la actual prefecta como del alcalde, tenemos un auto de llamamiento a juicio y estamos a la espera de que se señale día y hora para que se pueda judicializar y alcancen el valor de prueba todos estos elementos. Usted hacía referencia a autoridades que ejercen el poder y el control desde la cárcel. Realmente es decepcionante como ciudadana. No voy a hablar como fiscal porque no me corresponde dar opiniones como autoridad, pero como Diana Salazar, ¿qué veo? Realmente me preocupa que el país tenga máximas autoridades que ejercen sus actividades privados de la libertad. Ahí debería ya hacer un análisis interno y cada persona sabrá cómo responda, pero me parece que la sensación y el sentir de la mayoría de ciudadanos es igual. Yo lo comparto. Billete, que también es como lo también. mismo, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? Habrán las formas, los instrumentos jurídicos, hay leyes, hay normas, pero sobre todo, yo pienso que aquí es un tema de conciencia. Usted hablaba de la independencia judicial. La Fiscalía sigue siendo parte de esa función y no tiene independencia. Se había planteado una consulta popular que está ahí, que ya quedó, que parece que no va a ser, para que la Fiscalía tenga su propia independencia. ¿Esto cambiaría mucho las cosas, de verdad? Tendríamos la autonomía para poder, por ejemplo, contratar, realizar concursos de méritos y oposición. Hoy mismo se le ha planteado al Consejo de la Judicatura un plan emergente para que se puedan designar fiscales temporales. La posición desde la Fiscalía General del Estado, y es la propuesta, la recomendación que se le ha hecho al Consejo de la Judicatura, porque la fiscal no decide, es que se tome en cuenta a los funcionarios de carrera con mediante un concurso interno, rápido, que estén ellos en condiciones de asumir las actividades. Hemos planteado que no se abra esto, porque también eso se presta, no va a ser un concurso público de méritos y oposición, eso se presta para que se puedan empezar a repartir y entregar cargos a dedo. Eso no vamos a permitir, si bien yo no decido, por supuesto, pero sí vamos a defender la autonomía y sobre todo la carrera fiscal. Aquellos funcionarios, asistentes, que han pasado un concurso para ingresar, luego han ascendido a secretarios, han sido objeto de evaluación, que no han tenido quejas, tienen el derecho, porque además están capacitados y tienen la posibilidad de ejercer de manera temporal las funciones del fiscal. Esperamos que el Consejo de la Judicatura acoja este pedido, porque además está bien fundamentado, es legal, y que no abramos la puerta y que no quede ninguna duda de que se quiere hacer lo contrario y que permitan que la Fiscalía se siga fortaleciendo y realice su trabajo. Paul Grande está escuchando esta entrevista. Milton, ¿cómo puede estar involucrado si somos nosotros los que presentamos denuncias? No he firmado contratos ni favorecido convenios de pagos que se investigan entre abril del 16 de octubre del 18 y se ha comprobado que no tengo ningún beneficio económico. Llego al IES en diciembre del 2018. Comparto la lucha contra la corrupción y constituí comité de ética para ese efecto, pero no comparto las injusticias, dice Paul Grande. Así es, y tiene derecho, y es importante que todos estos elementos los pueda exponer a través de sus abogados en las audiencias, porque claro, tiene razón al tratar de defender su inocencia. Él todavía es inocente hasta que una sentencia lo demuestre lo contrario. Y todo esto, que no firmó un contrato, que conformó este comité de ética, que presentó las denuncias, tiene que plantear ante los jueces para que sea el tribunal quien ratifique su estado de inocencia. Siempre que habla la fiscal general, que a propósito ahora los tiempos, usted decidió, ya me va a contar por qué decidió reaparecer en los medios, y siempre que algún periodista habla de temas de justicia, preguntan, ¿y el caso INA? El caso INA Papers que involucraba al expresidente Moreno. ¿Cómo va ese caso? El caso avanza bien, muy bien, y hemos adoptado nosotros una estrategia. No nos vamos a quedar exclusivamente con ese tema, porque forma parte de un andamiaje, de una estructura que abarca y que va más allá, sobre todo el proyecto. Tenemos ya el 50% de la información que nos ha entregado y nos remitió Panamá en las últimas semanas. Estamos solicitando que nos completen la información para que ninguna persona se quede fuera. No solamente tiene relación con el tema INA, esto va mucho más allá. ¿Hacia dónde? De personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto. Coca-Cola Sinclair. A ese mismo. Ese es un tema. Todas las personas. Porque todas. ahí está Sinohidro, porque ahí está Contopatiño,
Porque además la semana pasada se hicieron revelaciones escalofriantes. Las fiscalizadoras. Exactamente. Hacia allá vamos, estamos haciendo una investigación integral, el país va a tener una sorpresa realmente, pero se van a dar cuenta del por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata únicamente de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Claro, es que ahora van a decir que ya se fue Moreno, ahora sí el caso se acelera. Pero todavía no me llega toda la información. Estamos requiriendo a Panamá que nos remita el 50% de información que aún falta, porque los movimientos de las cuentas no están completos y queremos nosotros llegar a los verdaderos beneficiarios de esos fondos. Va a haber una sorpresa. ¿Qué tan sorpresa? ¿Y en cuánto tiempo más o menos? No puedo adelantar. Sorpresota. No puedo adelantar toda vez que aún se mantiene en investigación previa, pero deben tener la seguridad que no nos hemos olvidado, que estamos avanzando, que caminamos y que cada vez se va fortaleciendo el tema. Ahora sí contésteme, ahora sí le pregunto más bien, ¿por qué decidió, primero, estuvo en stand-by ante la opinión pública y ahora sale a los medios? Bueno, considero que es importante que la ciudadanía conozca sobre los avances que viene realizando la Fiscalía, que estamos trabajando, pero tampoco comparto el estar una vez por semana en los medios. ¿Por qué? Porque el trabajo en silencio es el más fructífero. Ahora que tengo algo que informar, por ejemplo, el resultado de los casos de fuerza de tarea, creo que es momento de que la ciudadanía se entere. ¿Cuántos detenidos y cuántos casos deja el fuerza de tarea? Tenemos, como había referido, 205 personas procesadas en este tema, 170 casos iniciados, abiertos y que vamos a continuar. Bueno, y usted sale a la luz pública y hay mucho debate que gira en torno a la Fiscalía. ¿Usted cómo siente el apoyo, primero de la gente? ¿Qué opina del gobierno? Usted ha tenido ya 5 COSEPes, si no me equivoco. Yo sé que no se puede revelar lo que se trata en un Consejo de Seguridad Pública, pero ha hablado con el presidente de la República. Yo no puedo opinar sobre el gobierno, hay que mantener la independencia, la autonomía, cada una de las funciones tiene que realizar su trabajo. Sí, no le estoy pidiendo que intervenga, pero a ver, ha habido públicamente una acción y una reacción con el presidente de la República. Sí, considero que desde el Ejecutivo se ha planteado la voluntad de que la Fiscalía tenga su autonomía, de que se le doten de los recursos adecuados para que pueda realizar su trabajo. Esa es la voluntad que lo ha expresado públicamente el señor presidente de la República. Yo saludo esto. Esperemos que se materialice a través del Ministerio de Finanzas, que es la entidad que tiene que ejecutar el tema. Y este es un mensaje también. ¿Cuánto no le dieron? ¿Como $2 millones? Un pedido público que le estoy haciendo al Ministerio de Finanzas. Quiero aprovechar y pedirle que escuche a la Fiscalía en las necesidades que tenemos planteadas. ¿Cuánto necesita y para qué? En este momento necesitamos por lo menos $1 millón, por ejemplo, para financiar estas partidas, estas 29 partidas de los fiscales temporales que estamos solicitando al Consejo de la Judicatura y que alcanzan $928,000. Por ejemplo, y otros temas, por ejemplo, para solventar pagos a peritos, movilizaciones de las personas que se encuentran trabajando desplazadas en otras provincias, y es el presupuesto que necesitaríamos al momento para solventar el año 2021. En ese sentido, tenemos la esperanza en que vamos a tener buen resultado. Importante. Ahora, fiscal, sobre lo que ha pasado, haciendo quizás una evaluación de lo que ha sido este año en pandemia, el anterior también en pandemia, ¿cómo se siente con el trabajo realizado, con las metas que se plantearon en su momento y quizás ahora se alcanzaron o no se alcanzaron? Cuéntenos un poco cómo evalúa ese trabajo diario y sobre todo en una época tan compleja como es la pandemia. Por supuesto, ha sido difícil, pero también ha sido la oportunidad, por ejemplo, en el caso de fuerza de tarea, de que la Fiscalía regrese a ver en aquellos casos que quizá están ahí latentes pero que no resultan emergentes. Entonces hemos tenido también que reinventarnos, que priorizar aquellos casos, aquellos temas y avanzar, salir adelante. La Fiscalía jamás paralizó durante el tiempo de pandemia. En el confinamiento nunca nos detuvimos. Es de reconocer también la labor que desempeñan los fiscales en flagrancia. Para los levantamientos siempre están ellos prestos para ayudar, para apoyar, y hemos salido. Creo que estamos dando las respuestas y la ciudadanía también está reconociendo este trabajo. Se han tratado de realizar las gestiones ventajosamente. La Fiscalía forma parte y se le consideró como sectores estratégicos. Entonces el personal misional está ya inoculado. Hablaba del reconocimiento de la gente. Usted decía que esa es la base que tiene la Fiscalía para seguir adelante. ¿Por qué solo la gente? Los otros sectores
están en contra de la Fiscalía. Porque la Fiscalía no forma parte, por ejemplo, de acuerdos políticos. Claro. No mantiene estructuras, no forma parte de acuerdos políticos, pero sí de presiones políticas. No reparte cargos en las distintas direcciones provinciales, como ahora se llega a conocer que así se manejan las autoridades. No sostiene a sus familiares en la Asamblea Nacional para que estructuren y eviten cualquier acción en el ámbito político, sino que trabajamos, entregamos resultados y claro, tenemos también la obligación no solamente de informar, sino también de ser objeto de control político y de fiscalización, y estamos prestos siempre para entregar la información cuando lo requieren. Hoy mismo tenemos una avalancha de pedidos por parte de los señores asambleístas que estamos tratando de dar cumplimiento, de entregar la información para que ellos puedan valorar y tengan la tranquilidad de que la Fiscalía está cumpliendo con su labor. Por ejemplo, en el tema del Consejo de la Judicatura, lo que acaba de pasar, lo restituyen a un vocal que fue cesado por el anterior ministro de Trabajo, por el actual Consejo de Participación Ciudadana. Cosas que pasan en la justicia. Cosas que pasan en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Transitorio, y creo que es el día a día de la política. Bueno, ¿usted cómo se siente? Tranquila, con mucha fuerza para seguir y continuar con todos los casos. Tenemos mucho por hacer aún. ¿Cuánto mucho por hacer? Bastante. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, con nosotros, son las 8:13. Gracias, Diana Salazar. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con más.